Como ven, estamos en familia, estamos en la casa de nuestro gran amigo, el psicólogo Juan del Amor Moya, con quien hoy vamos a hablar acerca de la timidez. Ustedes saben, los que más o menos me conocen, que el fútbol ha sido la pasión de toda mi vida. Y dentro del fútbol, un gran jugador que hoy día está de director deportivo en el Real de Madrid, Zinedine Zidane, en algún momento dijo, y no solamente una vez, sino muchísimas veces, he vencido, he triunfado en la vida gracias a mi timidez. Realmente, a lo mejor, y eso se lo vamos a preguntar a Juan, confundió un poco los términos, porque una cosa es la timidez, pienso, Juan, otra, por ejemplo, la humildad, o la vergüenza, o ser introvertido. ¿Qué diferencias hay entonces entre la timidez y estos adjetivos calificativos que te he dicho hace unos segundos? Hola Milton, pues sí, hay cierta diferencia. La timidez sería ese estado de malestar que sienten algunas personas o hemos sentido alguna vez a la hora de confrontarte en sociedad, a la hora de cualquier evento en el que uno tenga que participar relacionado con la cuestión social, con las interrelaciones sociales. Eso es la timidez, ese estado de malestar, de cierta ansiedad que te produce pues por ver qué va a pasar, si uno va a caer bien, si uno va a caer mal, si lo que va a hacer pues va a resultar agradable o no con respecto a las personas. Eso sería la timidez. Luego hay otras cuestiones que has hablado, es decir, hay otras formas de manifestarse en la vida que tienen más bien que ver con, pues, con un don que uno pueda tener, has dicho en plan de humildad, ¿no? Es decir, hay personas humildes que eso ya es casi como una cualidad, en el sentido de que no hacen alarde de ciertas cualidades que puedan tener o que le diferencien con respecto a los demás. Esos son más bien cualidades. Y la timidez pues es un estado, ¿verdad? Has dicho introversión. Bueno, pues hay psicólogos, por ejemplo Jung, que es un psicólogo que, bueno, que sus orígenes están en el psicoanálisis, que cuando habla de la personalidad, habla de rasgos de personalidad. Entonces, la introversión, extroversión, son rasgos de personalidad. Parece que tiene que ver con la timidez, ¿verdad? Porque el tímido es introvertido, es una persona que interioriza mucho, ¿verdad? Pero el introvertido no tiene por qué ser tímido. El introvertido razona, reflexiona a través de su interior. El extrovertido es más teniendo en cuenta la cuestión social. Pero suele ir acompañado, ¿verdad? Lo que es la introversión con lo que es la timidez. Se suele acompañar, pero son cuestiones distintas. Es un rasgo de personalidad, la introversión, extroversión, y la timidez forma parte de tu carácter, pero se puede trabajar, se puede aprender y desaprender. Cuestión que el introvertido y el extrovertido pues es un rasgo que para entendernos es como un poquito más asentado dentro de la personalidad de cada ser humano. Nosotros, Juan, tuvimos la suerte de conocerlo como persona, porque como jugador no me importa, se llame Maradona, se llame Messi, tenga el nombre que tenga, no me interesa el artista, me interesa la persona. Pero gracias a un gran amigo, una gran persona, una excelentísima persona, Paolo Montero, que ha dejado ya de jugar al fútbol, que jugó en el Atalanta de Bérgamo, jugó con Zinedine Zidane allí en la Juve. Tuve oportunidad, en un momento dado, la Juve fue a jugar un par de partidos a Dubái, en los Emiratos Árabes, y yendo a ver a Paolo, precisamente conocí a Zinedine. Y lo conocí precisamente como una persona introvertida, como una persona que prácticamente no habla con los demás, una persona muy modesta, demasiado a veces modesta. Entonces, ¿por qué pensás vos que él en algún momento dado dijo, y lo ha dicho más de una vez, que él ha vencido en la vida por su timidez? Bueno, puede ser que el hecho de ser una personalidad
en tu campo, como por ejemplo el campo del deporte, concretamente el fútbol, y a la misma vez no hacer alarde, es decir, no ser soberbio, no, porque claro, la soberbia es como un bofetón al resto. Porque claro, bueno, hay personalidades dentro del fútbol y dentro de otras, si lo queremos calificar dentro del arte, dentro de otras artes, que el hecho de ser humilde, el hecho de no ser soberbio, de no abofetear al otro, que también le estás dando cabida en tu mundo, en lo que te mueves, pues hace que uno resalte más. Es decir, el soberbio de alguna manera está ofendiendo al resto que lo ve, al resto que lo soporta, al resto que incluso que lo admira. Pero solamente otro soberbio o un tonto admira a otro tonto, ¿verdad? Entonces tú puedes admirar lo que hace la producción, pero no la persona. Es decir, nosotros, yo creo que cualquiera de nosotros puede tener en mente ahora personas, sean escritores, bueno, yo voy a decir uno, concretamente, Camilo José Cela. Para mí, yo no digo para el resto, para mí Camilo José Cela como escritor, pues una maravilla, una auténtica maravilla, pero como persona, pues la verdad no le tengo ninguna admiración. Sin embargo, imagínate que se unen las dos vertientes, se unen las dos dimensiones, la persona con el que ejecuta una obra de arte o es predominante en algún hecho de la vida. Pues claro, entonces eso es algo maravilloso, de tal manera que el éxito de esta persona, que yo no la conozco al nivel que tú la conoces, posiblemente estuviera en unir las dos dimensiones, es decir, ser un buen jugador, un muy buen jugador por encima del resto, y a la misma vez no ser soberbio, no alardear, ser humilde, y no, dicho de otra manera, no dárselas de nada, sino simplemente que sean los demás los que me califiquen, que sean los demás los que me hagan el juicio de valor. De tal manera que el resto de personas, cuando hacemos un juicio de valor, si vemos que es una persona con cierta bondad, que es humilde, que no se las da, pues lógicamente el juicio de valor está muy por encima del que es soberbio, que de alguna manera lo despreciamos el resto de seres humanos. Yo creo que ahí estaría la clave, en esa unión, ¿no?, de que él fuera humilde y a la misma vez fuera extraordinario en su ejecución de lo que él sabía, que era jugar a fútbol. Mucha gente, Juan, toca el timbre en tu puerta, digamos que te viene a vender libros, Sí. y que a la vez te gusta leer. Pero resulta que cuando abrís la puerta, la persona que está con sus libros en la mano y que pretende venderte alguno, digamos que apenas balbucea, que habla con una timidez impresionante, y terminás de pronto no comprándole ninguno. Pero de pronto, también al otro día, llega otro señor con libros que no te gustaría comprar, porque son temas que no te interesan, pero que es abayazador en su verborragia, y al cabo de 5 minutos, bueno, te convenció, y si estás en el Polo Norte, hasta de comprarte un frigorífico. En fin, esa timidez, por lo general, invita a que los demás nieguen lo que está pidiendo. Pues hombre, no tiene por qué. En el ejemplo que has dicho está claro que una persona que quiere vender tiene que prepararse. Claro, si tú quieres vender frigoríficos en el Polo, pues tienes que prepararte muchísimo. Tienes que prepararte en el don de la palabra, tienes que prepararte en el conocimiento de la persona que tienes enfrente, porque un buen vendedor no solamente conoce el producto, no solamente hace una puesta en escena acorde con lo que está vendiendo, sino que es capaz de saber quién tiene enfrente. A mí no me venden igual que venden a Marisol, a mi mujer, no somos iguales. Yo, al hilo de lo que has dicho, prefiero por teléfono decir, mira, no, lo siento, no vengas. ¿Por qué? Porque yo soy una persona igual más fácil de convencer. Hay otras personas que no. Es decir, yo creo que depende. Si uno lo que quiere es, en base a su puesta en escena, querer vender, pues realmente la timidez
no te viene bien con respecto a esa venta, a ese tipo de venta. Puede haber otro tipo de venta que sí venga bien la timidez. ¿Por qué? Pues porque esa persona lo que busca a lo mejor es, ¿qué te voy a decir?, es dominar la situación y entonces le interesa a esa persona que parece más tímida, ¿no? Pero yo creo que incluso el tímido puede estudiar, puede ensayar, puede aprender una puesta en escena que vaya bien con lo que quiera vender, que no solamente tienen que ser libros, puede ser arte, puede ser un maestro, por ejemplo, que sea tímido y tiene que vencer esa timidez, pues con una puesta en escena acorde. Pues yo mismo puedo ser tímido, pero sin embargo uno tiene que vencerlo, ¿cómo? Pues aprendiendo, experimentando y a la misma vez pues haciendo teatro, es decir, poniéndote una máscara, que no quiere decir que no seas tú, es decir, tú puedes estar vendiendo verdad, pero a la misma vez dentro de un papel, dentro de un rol, que cuando se termina, pues uno descansa, uno dice, bueno, ya se ha acabado la tensión y era un papel lo que estabas desempeñando, diciendo verdad, pero superando tu timidez. Aún así, yo creo que también eso se aprende con el tiempo. Has dicho al principio, incluso has nombrado vergüenza, ¿verdad? Tú te acuerdas, yo no sé si a ti de pequeño te lo decía, bueno, yo me acuerdo, ¿no? Decía, es que no tienes vergüenza, y siempre había alguno que decía, es que claro, ya la has gastado, ¿verdad? ¿No te acuerdas tú de eso? Claro, Claro, pues la timidez pasa igual. Si la gastas, pues ya no tienes. ¿Cómo se gasta? Pues claro, poniéndote en situación que tengas que defenderte, confrontando esas situaciones que de por sí, si no las confrontas, pues no vas a tener esas herramientas propias de poderte defender. Pues con la timidez pasa igual. Normalmente, yendo a la pregunta concreta, si uno quiere vender productos desde la no convicción, desde la inseguridad, desde la no autoestima, claro, eso no vende. No vende, me refiero con respecto a productos concretos. ¿Por qué? Porque cualquiera se va a creer superior, cualquiera le vas a dar tiempo de pensar, le vas a dar tiempo de defenderse. El vendedor, y todo el mundo hemos visto en la tele o en la misma propia casa, ¿verdad? El vendedor no te deja pensar. El vendedor, pero mucho cuidado, tampoco puede avasallar, como tú decías, porque si avasalla, también repele. Claro, si a mí me viene alguien avasallándome, me repele. O sea, tiene que hacerlo con una delicadeza y con un estilo tal que tú no te sientas avasallado, que te sientas halagado, y a la misma vez y te interese lo que está diciendo. Entonces, es un papel muy difícil, muy complicado, que desde la timidez es muy difícil. Normalmente, si me perdona y termino la intervención, yo he visto en alguna ocasión que vienen dos. No sé si te ha pasado a ti en tu casa. Uno es el que da la cara, el que vende, el que dice, el que razona, el que te halaga, el que te pregunta, el que se interesa por o sea, el nombre, por ejemplo, se lo aprende enseguida. Y yo recuerdo alguna vez que ha venido, y la otra persona está atenta, observa, lleva los papeles, está pendiente, está aprendiendo los gajes del oficio. Entonces, esa persona, en base a la experiencia ajena, pues va aprendiendo y también va de alguna manera superando, si es que tuviera algo de timidez. Una anécdota de hace apenas unos días, y pido perdón de pronto a los empleados de las ambulancias de aquí, de la región de Murcia, porque fíjate y fíjense ustedes lo que me sucedió hace unos días. Suena el timbre en mi piso, abro la puerta y un señor avasallándome me pone 3 papeletas en la mano. Me sorprendió y las agarré. Y me dice, somos los de las ambulancias. Dice que como realmente, dice, no nos está yendo muy bien, nos están debiendo algún dinero, dice, hemos hecho estas papeletas, dice que es un sorteo que estamos haciendo para que nos ayuden. Entonces, yo diría, sin falsa modestia, me brotó el uruguayismo de dentro y le contesté. Le digo, qué extraño, le digo, porque yo trabajo en las ambulancias. Le digo, y de esto
no he sabido nada. Ah, ¿usted trabaja en las ambulancias? Le digo, sí, sí. Digo, así que me voy a tener que enterar. Le digo, sirva así. Ah, muchas gracias, muchas gracias. Agarró las papeletas, se dio media vuelta y se fue. Pido disculpas si era cierto, cosa que realmente Sí, lo dudo, pero me sucedió hace 4 o 5 días atrás. En fin, la timidez se puede vencer. totalmente, sí, se puede vencer. Y de hecho estamos en una situación que o la vences o te hundes. Y al respecto, claro, claro, el ingenio es importantísimo. Ahora, más en estado que no lo decimos todos, pero es una realidad cruda y dura en la que todos nos movemos. Entonces, claro, el que antes no podía, ahora puede menos. Entonces tiene que ingeniárselas como sea. La timidez se puede superar. Y se puede superar practicando, se puede aprender. Porque mira, la base de la timidez no está muy clara, no está muy clara. Hay quien, por ejemplo, Goleman, que escribió hay el libro este tan famoso de la psicología relacionada con las emociones, ¿no? La inteligencia emocional. Bueno, pues él dice que la timidez está de alguna manera centrada en los lóbulos prefrontales, que hay una estructura neuronal en la que te predispone, no te condiciona, pero te predispone a tener una personalidad que esté muy dada en agradar al resto, ¿verdad? Pero yo creo que si nos acordamos, la gran mayoría o muchas personas, yo ahora me proyecto en lo que voy a decir, yo sí recuerdo cuando incluso me esforzaba en agradar a todo el mundo, hasta que yo creo que con la vida te vas aprendiendo que uno no puede agradar a todo el mundo. Y aparte que el hecho de agradar a todo el mundo te hace estar un poco tibio en la vida, no te hace tomar posiciones. Y tiene que aprender la persona, en esa madurez que tiene que ir adquiriendo, pues que uno no puede agradar a todos y que tienes que vencer el hecho de desagradar y no pasa nada porque es así, tampoco me agrada a mí todo el mundo, luego yo no tengo que agradar a todos. Entonces, en ese sentido te das cuenta que vas aprendiendo con la vida y te van enseñando el resto de personas. Hay otros autores que dicen que hay un gen también que está como predispone un poco a la persona, hay ciertas personas que tienen más predisposición, lo que no significa que estén condicionadas. Entonces, si uno es tímido a la hora de dirigirse a las personas, pues ¿cómo lo superas? Pues ensayando, lo superas ensayando, lo superas preparándote, lo superas lo que es ir con seguridad, ¿verdad? Luego hay situaciones de la vida, de familiar, en las que uno también va aprendiendo. Hombre, uno aprende a ser tímido. Imagínate una criaturica que por ciertas circunstancias ha tenido alguna enfermedad, una enfermedad que le ha durado tiempo, que los padres lo han protegido en exceso, que le han privado de ciertas experiencias interpersonales con otros críos, con otros contextos. Esa criaturica está aprendiendo a ser tímida. ¿Por qué? Porque en contextos sociales no va a tener herramientas. Sin embargo, imagínate que los padres mismos desde pequeños pues le aprenden o le enseñan a una criatura habilidades sociales, cómo desenvolverse en público, cómo llamar a una puerta, buenos días, bueno, quede usted con Dios, muchas gracias, por favor, es decir, le estás enseñando a moverse a nivel social, luego le estás dando herramientas para adquirir seguridad en sí mismo, para que tenga esa autoconfianza, para que realmente supere la timidez que uno pueda tener desde el principio. Esto a la misma vez también puede ser al contrario. Es decir, imagínate que son unos padres no solamente protectores, autoritarios, hasta el punto que esa criatura que no sabe ni lo que está bien ni lo que está mal, no tiene confianza en sí mismo, le está volcando un sentimiento de inferioridad tremendo, de tal manera que le está fomentando la timidez. Pues al contrario, si lo que le ayudas es a ser asertivo, que sepa decir lo que piensa sin tener que ofender, sin tener que alterarse, porque, por favor, mire usted, no sé si se ha dado cuenta, pero la cola está aquí.
igual usted no, pues muchas gracias, ya está. No hay que decir, pero bueno, es que no, igual no se ha dado cuenta. Y si se ha dado cuenta no pasa nada. Es decir, de qué forma asertiva, estando en tu sitio, no dejándote avasallar, como hablábamos antes. Es decir, hay aprendizaje, se puede aprender a moverse uno socialmente y a superar la timidez, porque en principio la timidez no es mala, pero claro, cuando ya te coarta, ya te hace sufrir, cuando llega un momento en que el hecho de ponerte en sociedad te altera, te da taquicardia, te pones nervioso, empiezas a sudar, claro, eso hay que aprender a relajarse, hay que aprender a controlar las emociones, hay que aprender a estar en esa situación y todo eso se aprende perfectamente, no hay ningún problema. Ahora, Juan, hay personas que no quieren mortificar a nadie, no quieren herir a nadie. Entonces, esas personas nos están mostrando que son personas justas, que gustan de la justicia, o en realidad, en la mayoría de los casos, son personas muy tímidas. Pues hombre, es complicado. Yo creo que hay un fondo de timidez, porque la justicia, cada uno tiene su sentido de justicia, eso está claro. No estamos hablando ahora de la justicia de las leyes, ¿no? Estamos hablando de lo que cada uno entiende por justicia. Eso es muy difícil. Y realmente el que quiere moverse con cierta justicia, pues no tiene más remedio que en algunas circunstancias no ofender, pero sí decir hasta aquí hemos llegado, o no es esto lo que yo quiero, pero se puede hacer sin ofender. Ahí está lo difícil, ¿no? Es lo que llamaba yo antes la asertividad. Entonces, yo creo que hay un fondo de timidez en el sentido de no desagradar, en ese sentido de que hablaba yo antes de ese gen que te hace defenderte ante esas situaciones en las cuales uno puede ofender al resto. Incluso si es menester pasar hasta desapercibido, que no parezca que yo estoy aquí, ¿verdad? Entonces, en ese sentido yo creo que hay una base de timidez, porque realmente cuando se imparte justicia, y no estoy hablando de juzgado, pues yo creo que uno tiene que mirar por lo que realmente está bien, no socialmente solamente, sino en lo que puede derivarse de ciertas acciones. Es decir, bueno, situación te ha llevado a esta situación, no querrás ahora que yo ahora venga, no, es decir, se puede actuar con cierto estilo de justicia sin ofender, pero cuando uno tiene ese dilema que tú me has planteado, creo humildemente que la base es de timidez, es que uno no es capaz de frenar, de decirle a la otra persona hasta aquí has llegado. Y eso puede que nos pase a más de uno. Juan, mis padres eran de origen muy humilde, de familias muy pobres en Montevideo, Uruguay. Y en base a un gran esfuerzo, fueron, digamos, escalando posiciones en el sentido económico, pura y exclusivamente económico. Pero eran de personas muy tímidas, también muy introvertidas. Y yo le salí al revés, la otra cara de la moneda, total y absolutamente. Siempre me lancé a absolutamente todo sin pensar en las consecuencias inclusive que podrían acarrear mis acciones. Entonces, la pregunta es, ¿puede ser la timidez en muchísimos casos de origen genético? Sí, puede haber casos genéticos. Lo que pasa es que hay que entender que no tiene por qué condicionar. Es decir, no porque una persona realmente genéticamente sea tímida, pues tiene que decir, bueno, pues yo ya está, yo soy tímido toda la vida y de aquí no. Es decir, puede, no en todos los casos, pero hay que entender, si nos tiene que quedar algo claro, que la timidez se aprende, que la timidez es más una cuestión social que una cuestión genética o una cuestión neuronal. Que aunque lo sea, que aunque lo fuera, es más de aprendizaje y más una cuestión social. Y eso es lo positivo de lo que estamos hablando. Es decir, que cuando es una cuestión... Lógicamente, cuando una persona ya de por sí es tímida,
según sea una edad más adulta, pues claro, cuesta más, porque yo siempre lo hemos hablado, Milton, pero cuesta más desaprender que aprender, eso está claro. Pero siempre nos tiene que quedar el sentido positivo de que al ser una cuestión de aprendizaje, al ser una cuestión social, se puede llegar a vencer esa timidez con normalidad, siempre y cuando esa timidez nos haga sufrir, esa timidez nos coarte cierta vida social, en ese sentido. ¿Por qué? Pues porque entonces es malo. Ahora, si es una timidez, vamos a decir, que no te ahonda en el sufrimiento, pues no hay ningún problema, siempre y cuando uno, claro, se desenvuelva en la vida, en ciertos trabajos en los que la timidez no te coarte el hecho de trabajar bien. Pero normalmente, si nos tiene que quedar algo claro, es que la timidez se vence, que la timidez se puede trabajar y que la timidez es una cuestión de puro aprendizaje. Acuérdate de lo que te he dicho de la vergüenza. Si la gastas, al final uno es menos tímido. Ahora, ¿qué problemas pueden surgirle a una persona por ser dueña, yo diría, de una timidez patológica, que por ejemplo lo lleven a depresión, lo lleven a ansiedad? ¿Qué problemas pueden entonces acarrear, reitero, una timidez patológica en una persona? Entonces eso ya es muy grave y se puede enlazar con el tema anterior que hemos estado hablando. Es decir, ya podríamos decir que estamos hablando de una fobia social. Es una persona que sufre, es una persona que está enferma, que no puede salir de casa, que no puede estar donde haya gente. Es una persona que está sufriendo y que tiene unas repercusiones en su organismo, en su psique, que le hacen estar enferma. Entonces eso ya necesita un tratamiento, necesita ayuda de expertos. Ya uno no lo gasta, como estábamos hablando antes, por el hecho de ir viviendo. No, ya necesita una ayuda. Y entonces estaríamos hablando, que no sé si científicamente estaríamos en lo correcto, pero estaríamos hablando de una fobia social. Estamos hablando de una persona que no es capaz de enfrentarse a vivir en sociedad, que no es capaz de confrontarse el hecho de trabajar o de moverse entre personas. Eso es algo ya muy grave. Ya no solamente sería una timidez, sería un grado más, sería una cuestión ya de las típicas neurosis que a veces hemos hablado, y entonces eso ya necesita un tratamiento, necesita una ayuda, y necesita ayuda pero de expertos, no de una cuestión de dejarse llevar. Entonces eso ya es una cuestión complicada y difícil, claro. ¿Qué pueden hacer los padres entonces cuando ven que tienen un hijo que va creciendo paulatinamente, como es lógico, pero que tiene una tremenda timidez? ¿Qué es lo que pueden hacer? Sí, pues en principio es trabajar la autoestima del hijo, es decir, hacerle valorar lo positivo que ese hijo tiene. Luego trabajar lo que hemos hablado antes de las habilidades sociales, es decir, ese hijo, esa criatura, tiene que aprender a desenvolverse en sociedad con las herramientas que nos damos en sociedad. Él tiene que saber a pedir ayuda, tiene que saber a pedir las cosas por favor, el saludar, el despedirse, todo eso lo tiene que ver. Luego hay que darle autoconfianza, tiene que saber los límites de las normas que nos solemos dar. Es decir, es un hijo que hay que valorarlo, es un muchacho, una muchacha que tenemos que ayudarle a que tenga una buena autoestima, es decir, a que tenga seguridad a la hora de moverse, a valorar sus aciertos y a reconocer los errores, pero no en el sentido peyorativo, sino en el sentido de que, bueno, esos errores me hacen crecer, me hacen madurar, me hacen construir. Es decir, en esa situación de normalidad, incluso afectiva, que eso es muy importante en las criaturas, lógicamente, es decir, que se sientan queridas. Una criatura que no se siente querida, pues una criatura que no tiene autoestima. Es decir, cosas tan sencillas a la hora de hablarlas y luego tan complicadas en la vida. Pero no creo que es complicado, será para un padre, para una madre, querer a... Pero no solamente el quererlo, sino el demostrárselo, el estar con ellos, el darle cierto margen de autonomía, es decir, no crear dependencia.
Eso es muy difícil para los padres, para nosotros es muy difícil. No lo sabemos, podemos terminar la vida sin saber si realmente les hemos educado bien al respecto, pero el hecho de educarles en esa autonomía, en esa independencia, pues hace que también se supere uno de los aspectos como es la timidez. Es decir, que va todo, no es una cuestión que decir vamos a trabajar la timidez, estamos trabajando la persona, estamos trabajando la globalidad de la persona, no solamente a nivel psíquico, sino a nivel afectivo, a nivel emocional, y entonces tú estás, claro, estamos sobre el papel, es todo muy hermoso, ¿verdad? Luego el problema es que como padres que no nacemos sin aprender, pues nos vamos dando cuenta de ciertos errores, que los tenemos todos, pero en el fondo cuando uno trabaja con los hijos de la manera que yo estaba hablando, posiblemente los frutos no sean inmediatos, pero está claro que si tú has querido a ese hijo, a esa hija, si tú le has dado independencia, si tú le has ayudado a tener habilidades sociales, si tú le has ayudado a ser asertivo, pues está claro que tarde o temprano, más bien temprano que tarde, pues esa persona sabrá desenvolverse con el resto de seres humanos desde esa buena autoestima, desde ese quererse a sí mismo y desde ese respeto que uno se tiene a sí mismo. Que tú, cuando tú te lo tienes, lo exiges también. Lo tienes a los demás, pero lo exiges también de los demás hacia ti. Sería, en ese sentido, el buen educador, el buen padre. Lo que pasa es que, claro, es complicado y es difícil, ¿no? Pero yo creo que la gran mayoría lo intentamos. Muy bien, para terminar Sí. con el tema, Sí. entonces, como corolario de todo esto, podríamos decir, Juan, entonces, ¿qué es la desconfianza del amor propio? Claro, claro, sí, es esa persona que no tiene autoestima, esa persona que no se quiere, esa persona que no se reconoce a sí mismo, es esa persona que realmente sí que es tímida, que tiene ese miedo a confrontarse, ese miedo a que te valoren, ese miedo al juicio de los demás, y cuando eso se supera, pues el juicio de los demás es importante porque uno vive en sociedad, eso está claro, pero no puede uno vivir en base a ese juicio de los demás. Y además tenemos que ver la edad que tenga cada uno. Yo ya hace tiempo que funciono no al margen, porque eso es muy difícil, pero sí a pesar, porque yo también digo como aquel, oye, lo que los demás piensen de mí a mí no me incumbe. Es decir, uno aprende a vivir en respeto a ti mismo y a los demás, pero no puedes vivir dependiendo de lo que los demás piensen de ti. ¿Por qué? Pues porque primero, claro, depende del trabajo de cada uno, ¿verdad? Hay trabajos en los que es la cuestión de imagen y uno pues la trabaja, independientemente de que tenga su vida privada. Pero la gran mayoría aprendemos a vivir a pesar del juicio de los demás. Y cuando uno aprende a ese estado de equilibrio emocional con uno mismo, pues yo creo que ya empiezas a valorarte, empiezas a respetarte y a exigirlo en los demás. Muy bien. Muchísimas gracias, Juan. ¿No has probado el bizcocho? Ya lo probaremos, ya lo conocemos porque Sí. tantas veces nos lo has regalado, Sí. que la verdad que es exquisito igual que el café. Se lo agradecemos a Marisol, a tu señora también, Sí, sí. que nos lo haya preparado. Y yo no sé si el realizador, y me va a perdonar, para Sí. que contamos con el realizador. Sí. No solamente hay 2 cafés, no sé si ha puesto el tercero, pero siempre, siempre contamos con el realizador. Muy bien. Que también yo le agradezco al realizador su buen trabajo. Exactamente. Yo también quería agradecerle el que haya tenido la deferencia de venir a tu casa y a ti el prestarnos Sí, gracias, tu casa muchas gracias, sí. para que nosotros podamos hacer una entrevista más. Nada más, decirles que nosotros hace muchísimos años, cuando salimos por primera vez de nuestro país, aprendimos que el tímido, o mejor dicho, que mientras el tímido reflexiona, el valiente va, triunfa y vuelve. Hasta la semana que viene. Una imagen de recursos para